porque es un seminario. Ojalá que todos hayan traído su Biblia, una hoja para apuntar, una libreta, como buenos estudiantes de la Biblia, me imagino, porque vamos a cubrir las profecías, todas las profecías del libro de Daniel. Vamos a introducirnos muy profundamente, porque el libro de Daniel es una narrativa maravillosa, precisamente que trata con los tiempos finales. Así que es importante poder distinguir entre los tiempos finales y los últimos días. Y cuando nosotros aprendemos eso, le damos la bienvenida ahorita a todos las redes sociales, a los programas de televisión que están sintonizando estas conferencias acerca de las profecías del libro de Daniel. Muy bien. Es importante ver algunos datos en primer lugar. Escuchen esto. De acuerdo a la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton Payne, hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento. 1239 profecías en el Antiguo Testamento. 578 en el Nuevo Testamento. O sea que la Biblia, en la tercera parte de la Biblia, el 30% de la Biblia es de carácter profético. Imaginémonos nada más. Y esta área de las profecías se descuidó a partir del siglo XX para atrás, como no nos podemos imaginar. Pero podríamos preguntarnos por qué todavía en los 50, 40 del siglo XX o en el siglo XIX no se hablaba tanto del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, del Armagedón, de la Tercera Guerra Mundial, simplemente porque la revelación bíblica es progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Al Espíritu Santo no le conviene revelarnos cosas en el siglo XVII, el siglo XVIII, por ejemplo, del rapto, cuando en los finales del tiempo que hemos alcanzado nosotros en esta generación no los podíamos entender. No podíamos tener una referencia, por ejemplo en Apocalipsis 11, que se menciona que todo el mundo va a ver en Jerusalén la muerte de los dos testigos. ¿Cómo podría esto ser posible si no se hubieran inventado los satélites de comunicación internacional, que hasta los 70 del siglo pasado se inventaron? ¿Cómo podríamos nosotros entender que vendría un hombre llamado el Anticristo que iba a marcar al mundo entero si las computadoras no se hubieran inventado? Imposible de poder tener una referencia para entender esto. Pero ahora que desde los 70 del siglo pasado la tecnología ha avanzado con una velocidad impresionante, comenzamos ya a poder relacionar, pues ahora con los chips, con la inteligencia artificial, con la genética, ya podemos entender y conectar las profecías y ya cobran sentido común. Ya podemos comprender la mente maravillosa de Dios y la impresionante inspiración sobrenatural de las Sagradas Escrituras a la luz de los inventos de la tecnología y el conocimiento del siglo XXI. Entonces vemos nosotros que hay 1500 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a la segunda venida. 1500 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a la segunda venida de Cristo. Y uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento se refieren también a la segunda venida de Jesucristo. Cada vez que la Biblia menciona la primera venida, menciona 8 veces la segunda venida. Jesús menciona su venida 21 veces. Él mismo, Jesús, menciona 21 veces que Él vendría por segunda vez. Y lo que es más interesante de todo esto es que en el Antiguo Testamento no aparece el arrebatamiento de la iglesia. Porque dice Pablo en 1 Corintios 15, 53 al 54, que a Él se le reveló el misterio que habría una generación de seres humanos que íbamos a desaparecer, que no íbamos a morir, no íbamos a gustar lo que es la muerte. Nada más a Pablo. Y cuando Pablo habla de los misterios, significa verdades que en el Antiguo Testamento
no estaban. Aparece el arrebatamiento de Enoc, Génesis 5, el arrebatamiento de Elías. También vemos que el apóstol Pablo se fue al tercer cielo, el apóstol Juan se fue al cielo y vio todo el Apocalipsis, pero la doctrina de un arrebatamiento no existía hasta el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Entonces vemos de qué forma, mientras nos vamos acercando más y más al final, ahora que hemos llegado a la inteligencia artificial, ya no tenemos duda de que somos nosotros la última generación. Ya no se puede llegar a un nivel más elevado que al que hemos llevado en tecnología. Ahora, habiendo dicho esto, vamos al libro de Daniel inmediatamente y vamos a demostrar, antes de entrar a las profecías, que todas las profecías de Daniel se refieren a los tiempos finales, no a los últimos días. Vamos a ver la diferencia después de esto, porque hay personas que he oído que dicen, la semana 70 de Daniel ya se cumplió, o las profecías de Daniel ya se cumplieron, las del Apocalipsis también ya se cumplieron, pero cuando nosotros cuidadosamente recurrimos a la etimología de las palabras, ¿qué significa esto? La etimología es la rama de la ciencia que determina el origen o las raíces de las palabras. Entonces, cuando vemos en el original hebreo, lo que vamos a ver rápidamente a continuación, no tenemos ninguna duda, porque en el original hebreo estas palabras están referidas a los últimos tiempos. Así que cualquiera que diga o que invente, no es que estas profecías ya se cumplieron, es porque no conoce la terminología original en el hebreo para determinar que está completamente equivocado. Veamos rápidamente Daniel 2, versículo 28. Todos los versículos que voy a mencionar nos van a servir de plataforma para confirmar, para determinar, para probar que las profecías son para los últimos tiempos. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Apunten la palabra acharit, como suena con CH, acharit yom. Es la palabra en el hebreo acharit yom que se usa en el libro de Daniel para determinar los últimos tiempos. Aquí está hablando el Espíritu Santo y mostrándonos que la visión del capítulo 2 de Daniel, que vamos a ver, la famosa estatua de Nabucodonosor, es una profecía de los imperios mundiales o de las naciones que van a formar el imperio o el gobierno final del anticristo. Es para los últimos días. Versículo 45 del mismo capítulo. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Harit Yom en el porvenir. Esto está claramente que esta profecía es para el final de los tiempos. Capítulo 8 de Daniel, versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Y aquí se usa la palabra Enrique, T de tío, H, kairos, o sea, para un tiempo determinado final. La visión del capítulo 8, versículo 19 del mismo capítulo. Y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Asharit Sam, con Z. Asharit Sam en el hebreo. ¿Y cuándo es el fin de la ira? Cuando termine Dios en la segunda venida a juzgar al mundo entero. Es imposible que puedan seguir estas profecías antes.
La ira termina en el capítulo 16 del Apocalipsis. Capítulo 10 de Daniel, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los Asharit Yom, en los postreros días, porque la visión es para estos días. Esta visión que vamos a ver en el capítulo 10, vuelve otra vez el Espíritu Santo a confirmarnos que es para los últimos tiempos. Capítulo 11 de Daniel, versículo 36. El rey hará su voluntad, está hablando del anticristo, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. O sea, al final de la ira, el anticristo terminará la persecución en contra del pueblo de Israel. Capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella todas estas profecías que están en el libro de Daniel, séllalas hasta el tiempo de ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento aumentará. Finalmente el ángel Gabriel le dice a Daniel, Daniel, todo esto que a través de los ángeles, a través del Espíritu Santo te ha sido revelado, es para el tiempo del fin. O sea, hace 2600 años que se escribió Daniel, y le dice el ángel, van a pasar 2600 años y solo la generación que somos nosotros, lo vamos a demostrar, van a entender estas profecías. Y una de las características principales de que ya es el tiempo del fin es que el conocimiento aumentará. Hasta 1905 se inventa el primer carro Ford modelo T. 1906 la primera tentativa de volar de los hermanos Albright. 1929 Alejandro Fleming inventa la gasolina, la penicilina. 1939 al 45 se explota la primera bomba nuclear. Se descubre la fisión nuclear bombardeando el átomo 235. 1957 el primer plataforma espacial. 1969 el hombre llega a la luna. 1970, 80 se inventa el primer celular. ¿Se acuerdan que era como un tabique de este tamaño? El primer celular. Se inventan los satélites de comunicación, donde todos los eventos se pueden ver, y entramos al siglo XXI, el chip, la computadora, la inteligencia artificial, la genética, el transhumanismo, la inmortalidad a través de la tecnología moderna, etcétera, etcétera, y estamos ahora casi con la idea de poder llegar a poder meter chips en el cerebro controlados a través de la nube con diferentes alambres para cambiar la mente del ser humano. Daniel, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. No han pasado en 6,000 años lo que en menos de 50 años, a partir del siglo XX y del siglo XXI, se ha descubierto. Y finalmente el versículo 9 del capítulo 12, él respondió, anda Daniel. Otra vez le dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 2 veces el ángel le repite lo mismo. Muy bien. Habiendo pues demostrado que estas profecías son para los tiempos finales, ahora qué importante es que entendamos la diferencia de la terminología. Los últimos días son los de la iglesia. Los tiempos finales son los de Israel. Vamos a explicar. Los últimos días comenzaron a partir de la venida de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. O sea, los últimos días para la iglesia terminan con el arrebatamiento de la iglesia. Pero los últimos tiempos, o son las semanas 70 de Daniel, o los últimos 7 años de la tribulación,
son los últimos tiempos para Jerusalén y la nación de Israel única y exclusivamente. Porque ahí es cuando Jesucristo regresa en su segunda venida e Israel se convierte y se vuelve al Mesías. Veamos en el libro de los Hechos rápidamente. Vamos a demostrar esto para que cuando estudiamos la Biblia no nos equivoquemos y tracemos bien la palabra de verdad. Vean ustedes estas verdades en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 16 al 20 de los libros de los Hechos. Aquí acaba de terminar Pentecostés, se está explicando qué pasó en Pentecostés y dice el apóstol Pedro, Hechos 2, 16 en adelante. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, o sea, los últimos días, en los últimos días, estaba profetizado, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Aquí nos detenemos. Hasta este momento está hablando precisamente del evento que acababa de suceder. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca entró sobre una persona para regenerarla, para que naciera de nuevo, ni para morar dentro de ella. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre Sansón. Sansón, no crean que era como Rambo, así, fortachón, no. Era un hombre como tú y como yo. Pero bajo el poder del Espíritu Santo, cobraba Sansón fuerzas sobrenaturales, al grado que podía abrirle la quijada a un león, y con una costilla mató a más de quién sabe cuántos decenas de filisteos. El Espíritu Santo se salía de Sansón, y Sansón era un hombre natural, como tú y como yo. ¿Se acuerdan cómo acabó Sansón? En los brazos de Dalila. Fue un mujeriego, borracho, parrandero y jugador. Dalila significa la que debilita. Y la última mujer que debilitó a Sansón, lo durmió, venga chiminene, aquí se me acuesta, ¿verdad? Y le comenzó, sí, aquí como no. Y mientras estaba dormido Sansón en los brazos de Dalila, ella sabía que en su pelo se encontraba el símbolo de su fuerza y le cortó el pelo. Y abrió los ojos Sansón, viendo a los filisteos, y no pudo hacer nada. El Espíritu Santo lo había abandonado. Cosa que a nosotros, bajo el Nuevo Testamento, nunca nos abandonará el Espíritu Santo. Lo podemos lastimar, le podemos causar dolor, pero Él no nos dejará porque estamos sellados hasta el regreso de Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, viene el Espíritu Santo a morar, a hacer de nosotros su habitación. 1 Corintios 6, 19. ¿Qué no saben que son el templo del Espíritu Santo? ¿Que no sois vosotros? Ahora entramos a un edificio y por favor, no digamos, vamos al templo el domingo. Ya ningún edificio se llama templo. Antes era un templo el tabernáculo, el de Salomón, el que hizo Herodes, el que fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero ahora nosotros somos el templo. Entonces, cuando nos reunimos como estamos reunidos ahorita, esta es la iglesia. La iglesia es el conjunto de seres humanos bautizados, sellados y habitados por el Espíritu de Dios. ¿Qué es la palabra Cristoanos, cristiano? La palabra Cristos es la palabra Mashiach en el hebreo, que es en el Nuevo Testamento ungido, anos pequeño. ¿Qué es un cristiano? Es un ungido pequeño. Eso es lo que es un cristiano. No es el que va a misa, no es el que pertenece a una iglesia, no es el que va a la iglesia pentecostal o presbiteriana, como se llame. Es la persona que tiene morando el Espíritu Santo. Y las iglesias, tanto evangélicas como católicas, griego ortodoxas, están llenas de personas que se llaman cristianas, que asisten a esa iglesia y no tienen al Espíritu Santo.
y viven engañadas, y cuando venga el arrebatamiento se van a quedar. Entonces vemos claramente que aquí se habla del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, y los versículos 19 y 20 se habla de los tiempos finales. O sea, en este pasaje encontramos los últimos días y los tiempos finales. Dice el versículo 19: y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, que es el día de la ira, el día de los 21 juicios del libro del Apocalipsis. ¿Me van siguiendo? Entonces, desde Cristo hasta nosotros somos los últimos días. Pero aquí las señales cósmicas pertenecen a Mateo 24, 29 y 30 y 31. Lo conectamos con otros pasajes y nos damos cuenta que son las señales que vendrán antes que venga Jesucristo. El sol se oscurecerá, la luna también, etcétera, etcétera. Se pondrá como sangre antes que venga el día del Señor. Esta frase, el día del Señor, se refiere a los 7 años de la tribulación. Muy bien, vamos pues ahora e iniciemos nuestro estudio con estas bases sobre el libro de Daniel. Capítulo 1 de Daniel. Y dice: en el 3er año del reinado de Joacim, capítulo 1 de Daniel, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia o Irak del siglo moderno, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Estuvieron 70 años en Babilonia, más de 100,000 judíos, por un castigo de Dios, por una disciplina de Dios. Pero lo que se encuentra, o la enseñanza espiritual detrás de todo lo que vamos a ver, siempre buscamos ya la enseñanza moral y espiritual, es que al llegar a Babilonia, porque es el mismo ataque de Satanás, corre por todas las páginas de la Biblia. Al llegar a Babilonia, estos jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, lo primero que el rey les manda es que, dice el versículo 4, que encontraran muchachos en quien no hubiera tacha alguna, bien parecidos, sabios en conocimiento, con entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Muy bien, el primer intento de Satanás, que lo vemos aquí, es que al llegar a Babilonia, lo que el diablo quería hacer inmediatamente es desprogramarlos. Sacar todo el conocimiento que pudieran tener de su cultura, de la Torá, de las leyes de moral y de ética de Dios, enseñar y meterles el programa satánico del infierno. Qué interesante que este muchacho que mataron, Charles Kirk, dedicó los pocos años que tuvo de vida a esto precisamente cuando él fue impactado por el primer capítulo de Daniel y entendió lo siguiente: todas las universidades de Estados Unidos, Columbia, Princeton, Yale, Harvard, la mayoría de las de Texas, todas estas universidades han sido financiadas, escúchenme con mucho cuidado, y sostenidas por billones de dólares de la nación de Qatar, que está junto al Golfo Pérsico, por el emir de Qatar, y de la nación de Irán. Y lanzaron a Harvard, lanzaron a Columbia, a Yale, a Princeton, etcétera, etcétera, toda la doctrina de la izquierda, para sacarles a todos los alumnos de aquí de Estados Unidos
todo su patriotismo, su nacionalismo. De ahí vino Intifada, y ahí vino todos los grupos que en el último gobierno de Biden trataron de borrar de Estados Unidos. Obama fue el primer presidente que dijo, esta nación no es cristiana. Vino un programa para tratar de desprogramar a los americanos, principalmente a los jóvenes, de su educación cristiana principalmente. ¿Y qué hizo este muchacho Charles Kirk? Agarró y se fue a la mayor parte de las universidades a retar a los estudiantes en contra del aborto, en contra de la ideología de género, que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, etcétera, etcétera, y retarlos a que le demostraran a él, ¿verdad? Porque siempre decía, pruébenme que estoy equivocado, de que realmente era mucho más coherente, más racional, creer que el aborto tiene que ser algo contra de Dios, que no puede haber tal cosa como un niño de 5 años enseñarle a masturbarse, la ideología de género, y enseñarles que pueden cambiarse de sexo los niños menores de 12 años de edad, porque estaba llenando todas las universidades. Yo recuerdo, nuestra hija Salem le dieron una beca en la Universidad de Harvard para un mayor. Después de que se graduó aquí en Dallas, nuestra hija Salem, ya está casada ahorita, fue a Harvard, y cuando fuimos allá a su graduación, todas las calles de Boston llenas con las banderas, liberen a Palestina, etcétera, etcétera, el movimiento LGTB, liberen a Palestina. Si los del movimiento LGTB hubieran sabido que los palestinos asesinan a homosexuales y que está prohibido en Gaza el homosexualismo y el transgénero, entonces no andarían con esas banderas. Vean ustedes nada más lo que es la psicosis colectiva. O sea, no saben ni por qué llevan banderas, no saben ni qué significa liberar a Gaza. Libérenla, pero de los terroristas, no de los que quieren ayudarlos. Pero es una confusión tan grande en el mundo por los programas que han oído de los medios de comunicación. Entonces, también a nuestros hijos y a tus hijos, cuando vayan a la escuela, el diablo los va a querer desprogramar. Van a tener maestros ateos, agnósticos, maestros de izquierda, maestros marxistas, maestros socialistas, sin principios de ética, sin principios de moral. Por ejemplo, en Harvard se permitió que los hombres durmieran con las mujeres. Imagínense nada más. Y habían llegado también a tentar que pudieran usar los mismos baños las mujeres que los hombres. O sea, una degradación total. Eso fue lo que enfrentó Daniel. ¿Cuál fue el secreto de Daniel? En el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón. Si no nos proponemos en nuestro corazón, sobre todo los jóvenes que me escuchan, si tú no te propones ser santo en toda tu manera de vivir, antes de entrar a la high school o a la universidad, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, te prometo, Señor, que con tu ayuda voy a tratar de resistir e ir en contra, no me importa de qué, pero yo quiero hasta el final serte fiel a ti. Propuso en su corazón. Ahí tiene que haber una determinación. Yo propongo ir a mi oficina a trabajar y no verle las piernas a esa secretaria que las tiene arriba de la falda, arriba de las rodillas. Yo quiero y me propongo, si aparece algo en la televisión, cambiarle el canal inmediatamente. No quiero ver pornografía. Yo me propongo en mi corazón que si estoy con amigos y comienzan a contar chistes groseros de mujeres, con permiso, yo me salgo. Me van a gritar, religioso, cristiano, ay nana, pareces nena, que me digan lo que quieran. Pero mi temor es a Dios, no a ellos. Tiene que llegar al lugar, y ha llegado en la cristiandad, que tenemos que tener una determinación de no contaminarnos. No solamente de esta manera, mientras estés jugando al cristiano, y venir el domingo a la iglesia, y por acá, y jugar y capotear, ¿verdad? Y ¿podrá el hombre jugar con una papa caliente sin que sus manos se quemen? ¿Podrá estar jugando con carbones y jugar así? Pues es igual que el pecado. Tú no puedes jugar con el pecado. De vez en cuando ver pornografía, de vez en cuando ver a esa mujer, de vez en cuando hacer un negocio sucio, de vez en cuando defraudar a alguien. Tú no puedes vivir así llamándote hijo de Dios o hija de Dios. Tú tienes que tomar en serio a Dios y ser santo en toda tu manera de vivir.
Muy bien. Daniel pues se queda en el reino de Babilonia y entonces el rey Nabucodonosor viene la primera oportunidad de Daniel, donde vamos a ver en el capítulo 2 de Daniel una profecía donde es y siempre le he llamado la base, el cimiento de todas las demás profecías. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Daniel se manifiesta, se percibe, se puede recibir en el corazón y en la mente, en el entendimiento, cuáles son las naciones que finalmente formarán el último gobierno mundial. Ahorita estamos en un mundo donde tenemos por un lado a China, tenemos a Rusia y tenemos a Estados Unidos. Son las principales naciones actualmente en el mundo que tienen poder. Las tres naciones: China económicamente, Rusia tiene el armamento nuclear más grande que China, que Corea del Norte desde luego, y que los mismos Estados Unidos. Putin tiene más ojivas nucleares y submarinos nucleares que cualquier otra nación. Estados Unidos tiene una tecnología impresionante y cuando el presidente Trump llegó aquí a este país, a él le urgía levantar económicamente a Estados Unidos y que el dólar no fuera a ser desechado como la moneda que rija la compra del petróleo. Porque la deuda actualmente de Estados Unidos es de 35 trillones de dólares. Entonces, si quiere hacer Make America Great Again, si el presidente Trump quería hacer grande este país, ¿qué tenía que hacer en primer lugar? Proteger el dinero. Porque si cae el dólar, la deuda se le viene encima y se hunde el país. Estados Unidos no se ha hundido económicamente simplemente porque el dólar continúa como la moneda que está rigiendo la compra del petróleo, los petrodólares. Entonces México quiere comprar este petróleo, lo tiene que convertir el peso en dólares. En Europa quieren comprar petróleo, tiene que convertir el euro en dólares. Quieren Rusia comprar petróleo, tiene que convertir los rublos en dólares, porque el dólar es desde 1945, de la Segunda Guerra Mundial, la moneda que rige la compra del petróleo. Pero el día que Putin y China y Corea del Norte y el BRICS famoso, que se están uniendo para sacar otra moneda y que el petróleo ya no se compre con el dólar, adiós Estados Unidos. Se le llama el arma secreta de Putin. A Putin no le interesa tanto mandar un misil a Washington ni a China, simplemente con debilitar el dólar, Estados Unidos no tiene manera de defenderse. Entonces, ¿qué hizo el presidente Trump? Vio este peligro. ¿Y quién tiene el dinero en el mundo? Los árabes. Y se fue corriendo al Medio Oriente con Salimán. ¿Cómo estás, mi amigo Salimán? Vamos a sernos compadres por aquí, por acá. Sí, cómo no. Con el emir de Qatar, a pesar de que en Qatar hay una base norteamericana, vamos a hacernos amigos ahorita no importa nada más que money. Inmediatamente Qatar dice: te compramos un avión. El Salimán, el presidente de Arabia Saudita, le acaba de decir a Trump: vamos a hacer un negocio por no billones, trillones de dólares. Vamos a comenzar a negociar. Y Arabia Saudita acaba finalmente esta semana de poner una condición. Muy bien, Estados Unidos, vamos a hacer esto con ustedes y te voy a mandar trillones de dólares, pero van a establecer un Estado palestino dentro de Israel. Toda la política es intereses políticos e intereses económicos. Yo voy con un presidente, te doy esto y él me dice: ¿y tú qué me das? Aquí no hay nada gratis en la política, no hay nada gratis. Llega a Estados Unidos y le dice: te prometo 35 F-35 aviones de combate, le dice a Arabia Saudita, y Arabia Saudita le promete 3 trillones a Trump para protegerlo en el Medio Oriente de Irán y de otras naciones.
todo es negociaciones. Y el presidente Trump no es político, es un empresario y es experto en hacer dinero. Entonces ahorita Estados Unidos, ¿verdad? Pues está en eso. Y ahorita la pregunta que tenemos todos es, ¿traicionará Trump a Israel? ¿Acabará Trump diciéndole finalmente a Israel, ahí nos vemos, ya no me importa lo que pase, me importa que Estados Unidos resurja económicamente otra vez? No lo sabemos, yo no me quiero adelantar. Mi opinión personal es que así va a pasar, porque así lo dice la Biblia. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 2, dice que la tercera guerra mundial viene porque vendieron la tierra de Israel. La causa de la tercera guerra mundial se encontrará porque vendieron la tierra de Israel. Bueno, entonces en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor, vemos en primer lugar el capítulo 1, versículo 20, que Daniel se levanta después de que propuso en su corazón con mucha sabiduría. Daniel 1:20. Inteligencia. El rey les consultó, esto para que nos sirva, y los halló. O sea, a Daniel y a sus tres amigos los halló 10 veces mejores que todos los magos, que todos los astrólogos que había en su reino. Todos los imperios desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, todos los grandes imperios, y actualmente en el siglo XXI, el 80% de los presidentes de las naciones en el mundo tienen brujos para consultar. O están dados a la astrología. O tienen alguna conexión con la brujería. El primer caso más importante ahorita es México. Desde que el presidente, ¿verdad?, entró en México, este último presidente, lo primero que hizo el primer día fue llevar a los chamanes, a los brujos, a que le hicieran una limpia ahí en el Zócalo, enfrente de todo el mundo. O sea, México entregado a los poderes ocultos de la brujería. Oremos por México. Y esto es una costumbre precisamente por la ignorancia de lo que es la vida cristiana. Entonces, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, lo resumo, y ve una estatua enorme, grandísima, una estatua. El rey Nabucodonosor sueña una estatua. La cabeza de la estatua, todo era de diferentes metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de hierro, y los pies y los dedos de los pies ya eran una mezcla de hierro con barro. Entonces veamos, oro, plata, bronce, hierro, barro con hierro. O sea, vemos el debilitamiento, vemos de qué forma va el decaimiento de los metales. Hablándonos que esta estatua que representa, como lo vamos a ver, todos los imperios del mundo hasta que venga Jesucristo, van a ir de mal en peor, debilitados, 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 hasta que lleguen a el grado de mezclar el barro con el hierro. O sea, no van a tener, va a haber una confusión impresionante en los últimos tiempos que estamos viviendo. Y si ahorita hay una palabra que se puede usar para determinar el tiempo que vivimos, es la confusión. Nada más métete a las redes sociales y vas a acabar en el psiquiátrico. Opiniones de politólogos, opiniones de acá y de noticieros, y esto dijo, y que Tucker Carlson dijo esto, y que Candy Jones dijo esto, y que por aquí dijo esto, y que Dinesh D'Souza dijo esto, y vemos cantidad de opiniones, y tú dices, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Tenemos la palabra profética más segura. Esta es la razón por la cual Dios nos deja esta luz, amados santos de Dios, para que no perdamos el camino y podamos discernir a través del Espíritu Santo lo que se está oyendo, y podamos tener un filtro
para darnos cuenta que el mundo es un teatro. El mundo es un teatro con actores. Todo lo que tú ves es mentira. Los tratados de paz son mentira. Las propuestas son mentira. Todos son intereses políticos y económicos. Que la lista de Epstein y que la lista de por acá, todo es un teatro de actores que detrás de los telones se encuentra el príncipe de la potestad del aire, manejando como títeres a la mayor parte de los gobiernos para poder tratar de abortar el plan de Dios. Muy bien. Esta estatua, el oro representa Babilonia. Babilonia, apúntalo, es la región geográfica que cubre actualmente Irak y Siria, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak estaban en la tierra de la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, ocupaban esa zona geográfica. Entonces ya comenzamos a ver, que vamos al final, que todas estas naciones que formaron estos imperios van a formar el gobierno del anticristo. Entonces tenemos ya con absoluta seguridad que el anticristo va a tener a Siria y a Irak actualmente, van a formar parte de su gobierno. Qué interesante que ya le derrocaron al presidente Assad, que entró al-Jolani, ex comandante de ISIS, ex comandante de Al-Qaeda, y ahora es el presidente o el dirigente o el líder de Siria, apoyado completamente por Turquía. Vamos a ver que Turquía también pertenece al gobierno del anticristo y que está controlado, y mientras ahorita Jolani fue a la Casa Blanca hace 2 semanas y ahí estuvo con el presidente Trump y dices, ¿es un joke? ¿Es un chiste esto? ¿Cómo es posible, verdad, que un excomandante calificado como líder terrorista, clasificado como uno de los dirigentes del ataque del 7 de octubre, estén abrazados él y el presidente? Entonces, tenemos tantas cositas que se están moviendo que indican de alguna manera que algo sucio se encuentra detrás. Porque ¿cómo puede también Estados Unidos tener en Qatar una base militar? Cuando Qatar financió el 7 de octubre, la matanza en Israel. O sea, son cosas que dices, o sea, no tienen sentido. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Entonces, tenemos a Irak y a Siria en la cabeza de la estatua. Después, el pecho y los brazos representa el imperio medo-persa, que es Irán. Irán le cambió el nombre en 1935, de Persia a la República de Irán. Y en 1979 a la República Islámica de Irán. Entonces, Irán, sin ningún lugar a dudas, apúntalo en tercer lugar, va a estar en el gobierno del anticristo, Irán. Ahora que bombardearon Irán, me hicieron como 2 o 3 entrevistas y me preguntaron, no, Irán ya se acabó. Y les dije, Irán no se ha acabado, porque bíblicamente también el capítulo 38 de Ezequiel aparece con el nombre de Persia, invadiendo en la Tercera Guerra Mundial a Israel. Así que Irán está guardando lo peor todavía para los días que vienen. Ya tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos a Irán. Muy bien. Luego tenemos en tercer lugar el vientre de bronce, que representa al tercer imperio mundial después de los medos persas. ¿Quién fue? El imperio griego. Alejandro el Magno, a los 30 años de edad, había casi ya, le faltó nada más ir a la India. Pero Alejandro el Magno muere en Irak, en Babilonia, de un pasón que se dio de hashish. Y quién sabe cuántas drogas, ¿verdad? Y se hizo homosexual también al final de su vida. Bueno, fue una vida completamente disipada.
Pero vemos que Alejandro el Magno representa el tercer imperio, pero esto es importante como lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8 de Daniel. Cuando muere Alejandro el Magno, todo esto está en el capítulo 8 que lo vamos a ver con detalles, su imperio griego se divide en 4 generales, en 4 sitios diferentes. En el Medio Oriente se divide en Turquía y en Egipto. Y abajo en Siria y en Macedonia. Son las 4 naciones, los 4 generales en las que se divide el imperio griego. Entonces tenemos Siria, Egipto, Macedonia y Turquía. Y vamos a ver que de una de estas 4 divisiones, en el capítulo 8 lo vamos a ver, surge el anticristo. El anticristo surge o de Egipto, o de Siria, o de Turquía, o de Macedonia, de acuerdo a la Biblia. Y así va el libro de Daniel, reduciéndonos, hasta que lleguemos a la consumación del capítulo 12. Y las piernas de la estatua representan al imperio romano, que conquistó a los griegos. Los romanos absorbieron la cultura helénica, y Roma occidental duró 500 años aproximadamente. 500 años. Pero Roma oriental se extendió hasta Turquía, o lo que es Estambul, o lo que era antiguamente Constantinopla. Y 1100 años aproximadamente duró el imperio oriental romano, que se llamó el imperio bizantino, que finalmente fue conquistado por el imperio musulmán otomano. Entonces las 2 piernas vemos nosotros que están divididas, una en el oriente y otra en el occidente, porque así se dividió el imperio romano. Síganme con mucho cuidado aquí. Las 2 piernas representan la división del imperio romano en el oriente y en el occidente. En el occidente fue Roma, en el oriente fue Constantinopla o Estambul, que es Turquía actual. Y los 10 dedos mezclados ya con barro y con hierro representan los 10 dedos. Más adelante, los 10 cuernos en Daniel 7, en Daniel 8, en Apocalipsis 17, que lo vamos a ver también, representan ya las últimas 10 naciones que resurgirán del imperio babilónico, medo-persa, griego y el imperio romano. De estos 4 imperios y de las naciones que conformaron esta estatua, surgen los 10 dedos, o los últimos 10 naciones, y de una de ellas surge el anticristo. Ahora finalmente, Daniel ve en el capítulo 2 una piedra que viene del cielo y golpea los pies de la estatua. Así termina el capítulo 2, golpeando la estatua. Y vemos que esta piedra es Jesucristo, porque cuando golpea los pies, toda la estatua se derriba, dándonos a entender que en su segunda venida, estos imperios con estas naciones estarán vigentes. Y toda esta estatua representa el espíritu del anticristo. Toda la estatua es el espíritu del anticristo. Y finalmente vemos que estas 10 naciones formarán el último imperio. Vamos a leerlo esto rápidamente en el capítulo 2, versículo 42 en adelante. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán, o sea, estas 10 naciones va a ser una mezcla por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Rápidamente les explico esto. ¿Por qué no se van a unir? Si son 5 naciones del oriente y 5 naciones del occidente que se van a unir y formar el último gobierno mundial, significa que estas naciones del occidente serán 5 naciones europeas y 5 naciones del Medio Oriente. Y no hay ninguna similitud
entre la cultura, las tradiciones y la religión de Europa con el Islam. Imposible mezclar el Islam, el Oriente, con el Occidente, porque en el Oriente es la religión la que gobierna, en el Occidente no, hay gobiernos, pero ahí son los ayatolas, los reyes, y todo está dirigido por la religión, el Islam. Lo vamos a ver más adelante. Y dice el versículo 45, y de la manera que viste, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vemos claramente, sin ningún lugar a dudas, la última forma de gobierno mundial no es China, ni Rusia, ni aquí Estados Unidos. Van a ser 10 naciones que cuando oigamos que se formó un G10 de 10 naciones, cuando oigamos esto, nosotros, si estamos vivos todavía o estamos aquí en el mundo, cuando oigamos la unión de 10 naciones del Medio Oriente con 5 naciones de Europa, de una de ellas saldrá el cuerno pequeño, que lo vamos a ver en la próxima conferencia, en el capítulo 7 de Daniel. Mientras tanto, no especulemos que si Jared Kushner, el yerno de Trump, es el anticristo, que si Clinton es el anticristo, que si el Papa es el anticristo, que si el rey de España es el anticristo, son meras especulaciones, son babosadas todas. No podemos nosotros, el anticristo surge inesperadamente de la oscuridad, ni nos imaginamos quién va a ser. Lo único que sabemos, se los cuento en la próxima conferencia. ¿De dónde va a salir? ¿De qué región geográfica va a salir? Y no va a salir, segurísimo, de San Antonio. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la esperanza a la que nos has llamado a vivir hasta el fin, que es la más segura y firme ancla de nuestra alma. Tú, Señor, queriendo confirmar tus promesas, interpusiste, Señor, juramento para que por 2 promesas inmutables, todos nosotros que hemos acudido a la esperanza puesta delante de nosotros, tengamos consuelo, tengamos paz, sabiendo que nada ni nadie nos separará nunca del amor de Jesús tu Hijo, quien fue muerto, crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que ahora vivamos para Él y ya no para nosotros. I'll be all right. You don't have to stay. If you've already chosen, I won't stand in your way. I can feel it in your distance, in the way you barely speak, like your heart is somewhere else now, somewhere I can't reach. I was trying just to hold us while you slowly slipped away. Now I'm left with all the silence you didn't want to say. Maybe I just held on to something already gone. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. We don't need to fake the feeling, I can see it in your eyes. There's no reason left for staying when the love already died.
through the quiet in your voice. I can hear your choice. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I don't need a reason why, I can see it in goodbye. And it breaks me, yeah, it does, but I won't ask you to stay. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I'll be all right.